7:28 está con nosotros ya titular de la cartera de producción. Ministro Julio José Prado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Buenos días, Verónica, Andrea. Gracias por la invitación. Ya está, pero yo creo que hay que hacer una culpa. Que estuvo mal en el planteamiento original de la ley porque se hablaba de privatización de la educación, privatización de la salud, que las alianzas público-privadas iban a entregarse a las multinacionales. Es decir, ¿qué estuvo mal en la redacción original de ustedes? Bueno, Byron, a ver, primero, no es que ya está, es borrón y cuenta nueva, sino que hay que seguir hacia adelante buscando opciones, ya las comentaremos en un momento más, opciones legales, pero también opciones desde el Ejecutivo para seguir avanzando en lo que es importante, atraer inversiones, generar más oportunidades de empleo, etcétera. ¿Qué estuvo mal? En las reuniones que tuvimos en la Comisión de Desarrollo Económico, planteamos todos los elementos técnicos y ahí en la comisión, los propios asambleístas de la comisión tuvieron muy pocos cuestionamientos a la parte técnica de esta ley. Hablamos de temas, incorporamos varios de los cambios que ellos propusieron en temas de zonas francas, de alianzas público-privadas, del tema del mercado de valores y en general, incluso tras pasillos, había una buena aceptación del fondo y la forma de lo que proponíamos. Y entonces, lo que ha pasado es que no es una discusión técnica esta, se convierte en una discusión política, que está bien, pero pasa al campo politiquero y de intereses partidistas, y ahí es cuando tenemos el problema. Ya no es un tema de economía, ya no es un tema de empleo, es un tema puramente político. Ahora vemos que no solamente es un tema de bancada, sino de aspectos personales aquí. Es decir, hay intereses que se han creado de figuras políticas que obviamente el presidente de la República lo ha mencionado de una manera muy acalorada. Sin embargo, el presidente ha mencionado también que existen unos mecanismos constitucionales para revertir de alguna manera lo que pasó en la Asamblea. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? A ver, Verónica, tenemos que analizar exactamente cuáles son las opciones, ¿no es cierto? Si es que se puede volver a enviar una parte de este proyecto de ley, digamos con una ley diferente, evidentemente tendrá que ser una nueva ley económica urgente y posiblemente hay partes de esta ley que podrán tomar un poco más de tiempo y tomar un recurso más ordinario, es decir, introducir una nueva ley que tome el tiempo normal, pero eso evidentemente va a tomar más tiempo y no nos va a permitir hacer todo el efecto del shock de inversiones que queremos. Eso por una parte. El presidente ha comentado en varias ocasiones que también está toda la posibilidad relacionada con una consulta popular, ahí se pueden meter algunos elementos justamente, pero habrá que ver qué se puede y qué no se puede. Una consulta popular es muy acotada, tiene pocas preguntas, no nos da la amplitud que se requiere para un proyecto de ley de esta amplitud, de esta complejidad que tiene este que estábamos proponiendo. Y lo tercero, Verónica, es avanzar sobre lo que yo decía. Está muy claro que la Asamblea va a querer bloquear absolutamente todos los proyectos que van a apoyar al desarrollo de la industria, de traer más exportaciones, más inversiones, etcétera. Entonces tenemos que ir viendo dentro del gobierno, del Ejecutivo, avanzar rápidamente con todas aquellas cosas que están bajo nuestro control, digamos, bajo nuestro poder. A pesar de una muy mala constitución, a pesar de una muy mala ley, tenemos que seguir avanzando y le voy a dar en un momento más algunos números y algunas primicias con respecto a lo que hoy día mismo vamos a estar firmando en contratos de inversión. Pero ese es el camino, avanzar con aquellos elementos que a pesar del entrampamiento político, sí podemos hacerlo. Ministro, buenos días, y mi pregunta va en torno a lo que usted ha dicho. Mientras se construye esta nueva propuesta que será enviada al Legislativo, ¿qué es lo que se tiene previsto? Entendemos que hace algunas semanas, y lo dijimos también en esa mesa de trabajo, hace algunas semanas estuvieron en Chile en un Open for Business, se conversó con alrededor de 160 empresarios. ¿Qué va a ocurrir con los acuerdos a los que se llegaron para las inversiones que se darían aquí? ¿Qué va a ocurrir? Incluso usted ha mencionado en todas sus intervenciones sobre la atracción de capital, los 30.000 millones de dólares que se tenía previsto, además de las alianzas público-privadas, etcétera. ¿Qué es lo que van a realizar mientras dura la construcción de este texto? Porque, digamos, esta situación apremia, ¿no? Sí. Buenos días, Andrea. Mire, yo quisiera hacer una pregunta directa a los asambleístas que ayer negaron o archivaron la ley de inversiones. ¿Se han reunido con algún inversionista local o extranjero? ¿Saben lo que quieren esos inversionistas, esas pequeñas y medianas empresas, para venir y producir en el Ecuador? ¿Se han reunido o han viajado, por ejemplo, al puerto de aguas profundas de Guayaquil, a la concesión de Contecón, a algunos de los proyectos hidroeléctricos, eléctricos que queremos traer al país y donde ya están listas las inversiones para poder venir a nuestro país? Estoy seguro que la respuesta será no.
Yo personalmente me comprometo para llevarles a los asambleístas que sí quieran ver esas opciones, que sí quieran conocer el poder de lo que tiene una inversión extranjera y local, y que podamos juntos justamente destrabar estos elementos que tenemos. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el gobierno. En los últimos 10 meses hemos recorrido varios países en América Latina. Hace 2 semanas Chile, hace poco estuvimos en Perú, en México, en Nueva York, en Madrid, incluso estuvimos en China, hablando con inversionistas, con empresarios que quieren venir al Ecuador. No solo porque este gobierno propone un cambio, ¿no es cierto?, en la política de inversión, de atracción de inversiones y demás, sino porque en el resto de América Latina otros gobiernos están yendo hacia una visión más de encerrarse, de no apoyar a la inversión privada, no apoyar a la inversión extranjera. Este es el momento del Ecuador, no es que era. Sigue siendo el momento del Ecuador para demostrarle a esos inversionistas internacionales que podemos avanzar. Por eso, Andrea, permítame decirle, es una decepción para el país que esta ley haya sido archivada. Es una decepción para los 7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo o están en subempleo que esta ley haya sido archivada. Y es una decepción también, estoy seguro, para los inversionistas internacionales y locales que nos están viendo en este momento, que estaban esperando esta ley para poder hacer lo que llamamos un shock de inversiones de un nivel que no se había visto antes. Y por eso es que seguiremos buscando los mecanismos bajo lo que tenemos hoy por hoy en la Constitución y en la ley para provocar ese shock y seguir avanzando. Ministro, hace un par de días veíamos que el Senado norteamericano ya ha dado paso a ese acuerdo entre los dos países, un acuerdo binacional que no es un tratado de libre comercio, pero sí va a permitir, fortalecer, robustecer comercialmente nuestras relaciones con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Desde esa óptica, ¿se podría también hablar con empresas extranjeras norteamericanas, me refiero, para alianzas público-privadas en la actual legislación o no? A ver, mire, la ley que tenemos hoy por hoy, en varios sentidos, ¿no es cierto?, en el tema específico de alianzas público-privadas, no es buena, es deficiente, ha generado una serie de problemáticas en el pasado y por eso es que tenemos muy pocas alianzas público-privadas con estándares internacionales. ¿Qué es lo que proponíamos nosotros, Byron? Llevar esta ley de asociaciones público-privadas y en el resto de temas, bolsa de valores y zonas francas, al nivel al menos latinoamericano, no ni siquiera mundial, al menos compararnos con Chile, con Colombia, con Perú, para atraer esas inversiones y evidentemente abrir el camino a otras inversiones de otros países. En el caso de Estados Unidos, pero también de España, de Francia, de Inglaterra, tenemos inversiones listas para venir al Ecuador. Yo sé que muchas de ellas no se van a parar por el archivo de esta ley. Vamos a seguir trabajando con el marco de las leyes anteriores, pero con un gobierno que cree en la apertura, que cree en la seguridad jurídica, vamos a encontrar los mecanismos para darles esa seguridad que requieren. Porque, ojo, Byron, un inversionista local y extranjero, cualquier empresario que nos está escuchando, una pequeña y mediana empresa, lo único que piden es, denme tranquilidad, denme seguridad de que mi inversión, por pequeñita o grande que sea, no va a ser revocada, digamos, va a ser respetada en el mediano y largo plazo. Esas inversiones de las que estamos hablando con Estados Unidos, con España, con Canadá, etcétera, son inversiones que vienen 10, 20, 15 o hasta 50 años de quedarse en el Ecuador. No les importa lo que hace esta asamblea, lo que hizo ayer, sino la historia del Ecuador de no aprobar justamente leyes que sean respetadas en el largo plazo, y por eso es que el Ecuador ha recibido, permítame esta cifra, Byron, 0.7% del PIB en inversión extranjera directa, 0.7%. En los últimos 15 años, ese es el promedio de los últimos 15 años. En América Latina el promedio es 2.2%, promedio de América Latina. Y ni comparar con Panamá, con Uruguay, con Colombia, con Perú, que reciben más del 5% de su PIB. Es decir, recibimos 700 millones de dólares en promedio cada año de inversión extranjera, y esos países en América Latina, nuestros vecinos, no estoy hablando de China, de Corea del Sur, de Singapur, estoy hablando de los países de América Latina, reciben más de 10.000 millones de dólares de inversiones. Eso es lo que la Asamblea le ha negado al país, atraer ese shock de inversiones que además están buscando salir de esos países de América Latina donde ha habido algunos reveses políticos y ciertos temores, y estaban buscando al Ecuador, y ojo, no les vamos a dejar que se vayan, vamos a seguir trayendo esas inversiones, voy a reforzar toda la promoción de exportaciones de inversiones a través de este ministerio, y saldremos en unas delegaciones encabezadas por el presidente de la República a seguir trayendo esas empresas del Ecuador que generen empleo y bienestar en el país. Ese es el futuro ideal que se quiere, ministro, pero ¿cuáles son esos mecanismos concretamente que se van a adoptar desde el Ejecutivo para poder paliar un poquito la situación económica y política que se vive y no depender precisamente de esta normativa legal que no ha sido aprobada por la Asamblea por las razones que sean? Mire, le voy a decir, por ejemplo, uno puntual, que de hecho fue creado la figura de los contratos
contratos de protección de inversión fue creado en la época del gobierno antepasado, el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto?, en la época del correísmo, que es justamente los que acaban de rechazar esta ley de inversiones. Esa figura de contratos de inversión no es la más adecuada para el país, pero sin embargo le podemos sacar provecho, le podemos sacar jugo, digamos, que en el pasado no se lo había utilizado. Y le cuento algo, primicia del dato que le decía, ¿no es cierto, Verónica? Hoy en la tarde vamos a estar aprobando 415 millones de dólares para una gran cantidad de empresas locales e internacionales con la figura de contratos de inversión. Con esto, con lo que vamos a firmar esta tarde, 415, más los 444 millones de dólares que ya se han firmado en estos primeros meses de este año, vamos a superar ya los 830 millones de dólares, ¿no es cierto?, aproximadamente, en contratos de inversión firmados en lo que va del año, solamente en estos primeros meses. Y tenemos una lista de empresas que ya han presentado sus contratos de inversión y con eso podríamos superar cerca de los 3.000 millones de dólares solo hasta el mes de abril. Esas es las herramientas que tenemos, es decir, herramientas que no son las mejores, que están bajo la ley, pero que utilizadas bajo la ejecución, bajo un gobierno diferente, que cree en las inversiones y en el emprendimiento, pues las vamos a poner al servicio de los ecuatorianos. Y solo en esos proyectos que he mencionado, esos 800 millones de dólares que estamos aprobando en estos años, pero en estos primeros meses, son cerca de 2.000 nuevos empleos de altísima calidad las que se están creando. Así que eso es lo que buscamos. Ministro, dada la jornada del día de ayer en el Legislativo, tal vez ustedes ya han tenido reacciones a escala internacional, eso una, y la otra es respecto a lo que había dicho del texto que se podría proponer nuevamente a la Asamblea Nacional. ¿Cuánto tiempo usted cree que tardaría en remitirse a la Asamblea del Parlamento? A ver, en términos de reacciones, sí, yo directamente ayer en la noche, lastimosamente, primero con la euforia, ¿no es cierto? Eso es una buena noticia de la clasificación de la selección al Mundial. Evidentemente, la euforia contrastada con el hecho de que hay gente que no quiere ver más de Ecuador en el mundo, pero sí tenemos una selección que mira hacia el mundo e incluso tenemos que reforzar nuestra atracción de inversiones en línea con lo que va a ser, ¿no es cierto?, el Mundial de Qatar. Ya tenemos, y eso le contaré en otro rato, pero ya estamos armando todo un proyecto de atracción de inversiones, un Ecuador Open for Business en Qatar y en todos los países de alrededor, incluso en Dubái, etcétera y demás. Vamos a ir a vender al país, es decir, no vamos a parar, vamos a seguir profundizando con todas las herramientas que tenemos. Y claro, sí hay inversionistas internacionales que están preocupados porque estaban viendo en el proyecto de ley, sobre todo en el tema, por ejemplo, de asociaciones público-privadas y de zonas francas, una oportunidad inmediata de poder venir a invertir al país. Pero bueno, vamos a conversar con ellos para darles toda la seguridad que requieren de que incluso con el marco de la ley que se queda, ¿no es cierto?, pueden hacer sus inversiones, aunque no van a tener el mismo nivel de apertura, de incentivos tributarios, etcétera, pero estoy seguro que vamos a lograr atraer al menos una parte de eso. ¿Para cuándo se enviaría el texto nada más? El tema del texto es algo que vamos a tener que conversarlo, ¿no es cierto? Todavía está muy en caliente, digamos, la decisión de archivar el proyecto de la Asamblea. Tenemos varias opciones y iremos viendo. Hay que ver, el ministro Donoso acaba de anunciar que estamos trabajando justamente en el proyecto de la ley laboral, es tremendamente importante y tendremos que buscar ahí, no iremos, digamos, directamente con ese proyecto de la Asamblea, sino como ha anunciado el presidente, tendremos que trabajar directamente con esos 7 millones de ecuatorianos que son los que están sufriendo de no tener empleo, de no tener inversiones y demás. Pero encontraremos la vía para seguir avanzando y el camino es más apertura a las exportaciones, más firmas de tratados bilaterales de inversión, los vamos a reactivar para poder darle algo de seguridad jurídica y seguir promocionando al Ecuador para traer esas inversiones ahora. Tampoco en el futuro, ahora tenemos que traerlas. De acuerdo. Ministro, 10 millones de dólares se han perdido en la no exportación a Rusia y a Ucrania, a Euroasia. ¿Qué va a hacer el gobierno con los camaroneros, bananeros y los demás sectores florícolas que tienen sus frutas sin vender, sus productos sin vender y muchos sin cobrar? Bueno, tenemos primero absolutamente claro cuál es el diagnóstico, ¿no es cierto? Es decir, hay una caída del volumen de exportación, una caída en los precios de nuestros productos en nuestros mercados, sobre todo del banano y de las flores. Hay una caída de la capacidad de pago, ¿no es cierto?, y de repago de esas exportaciones. Hay un efecto también sobre el lado de las importaciones. Se están encareciendo varios de los productos importados, sobre todo en el tema de químicos, agroquímicos, fertilizantes y demás. Y finalmente esto genera un problema no solo en la exportación, sino ya en el mercado interno, en la producción interna, porque es transversal. Así que tenemos muy claro el problema y estamos actuando sobre eso. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos activado varios mecanismos a través de nuestras embajadas y nuestras oficinas comerciales del exterior para poder identificar dónde podemos colocar esos productos. Nuestra viceministra Lorena Conan está en este mismo momento, por ejemplo, en Dubái, buscando dónde podemos colocar algo de flores, algo de cacao, de banano y demás, para poderlo enviar a ese puerto, no para llevarlo a Rusia, sino para buscar nuevos mecanismos de destino. Porque en realidad lo que hay que saber, y esto hemos sido muy claros con los empresarios ecuatorianos, el mercado ruso va a entrar en una crisis tremendamente
profunda durante varios meses, quizás varios años, y entonces lo que tenemos que buscar es llevar más productos a Europa, a Estados Unidos y al Asia. Y específicamente el canciller Juan Carlos Holguín estará viajando también dentro de poco a Estados Unidos. Yo les seguiré después con una misión comercial y empresarial para poder encontrar cómo podemos acelerar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Quizás no va a ser un TLC así tan amplio como quisiéramos, pero esperamos poder abrir algunas oportunidades en línea con este conflicto reciente que se ha creado. Muchas gracias. El ministro Julio José Prado, 7:43. Vamos a la pausa.